sesión técnica de este encuentro que tiene que ver con el aseguramiento de impacto. En ese sentido, invito al podio a Richard Ilife, gerente de MRV de Gold Standard. Richard, por favor. Hello. Hi, good morning, everyone. Welcome to the final session. The session, as Laura mentioned, ensuring positive impact from investments, gaps and opportunities. So we've assembled a diverse panel to help us try and tackle this question. So in no particular order, can I invite to the stage Mauricio Velasquez, please? Maria Ruiz Sierra, Carla Dueñas, and Oliver Hanke, please. Do you have enough room? Panelists, do you have enough room? Okay, a short introduction on their behalf then. So moving from left to right, so Oliver Hanke is a nature-based solution project developer and chief sustainability officer of 1-2-Tree. They specialize in large-scale projects such as regenerative cocoa and coffee farms. Moving them to Maria Ruiz. She is head of sustainable investment at Sura Investment Management, a company from Grupo Sura that specializes in investment management for institutional investors. Moving to Carla Dueñas, Chief of Sustainable Finance at Banco Pichincha. I'm sure very familiar to those of you in the room as the largest private sector bank in Ecuador. Last but not least, Mauricio Velasquez, Principal Executive of the Green Business Unit of CAF, the Development Bank of Latin America. So the question we have come here to address as a panel, I'm just going to set the scene regarding impact from investments. So these two statistics on screen. So the world as a whole committed, I think in 2016 to achieving the Sustainable Development Goals. And this is essentially a framework that is embraced by developments, by development organizations, by companies, and crucially by business to fulfill a set of impact targets. And it's essentially been discovered that there is a very large gap and we are not on target. So the UN Secretary General, Antonio Guterres, has been quite vocal that this year is a kind of decade of emergency to try and close that gap. And the gap is $2.5 trillion per year that is needed to fulfill these rather basic sustainable development goals. So that's the gap. And if we consider the amount of money that is around in the world, so just 1.1% of the world's total assets would be sufficient to fill that gap. That's not a lot of money. So what we know is that investment is flowing. And then so this panel in the hour and 15 minutes left to us are going to try and tackle this question and try and understand it. So first of all, I will provide each panelist with 5 minutes to introduce themselves, their organization, and how they approach impact in their organization. And I'll start with Oliver, please. It works? Yes. Okay, so primero, perdón para hablar inglés, pero es algo un poco complicado y puedo conversar con ustedes, pero no explicar que hago mi trabajo.
Entonces, so my name's Oliver Hanke, and as was mentioned, I work for an investment advisor and project developer called 123, which is a German company. We established the company in 2017, so it's not that old, with the objective, well, pretty much to do exactly what this session is about, to catalyze institutional money into nature-based solutions investments, into land use-based investments. And at the time, we didn't call it regenerative farming, we called it agroforestry and so on. So a lot of buzzwords are changing rapidly. But that is fundamentally what we're driving, with the regenerative farming agenda, carbon farming, carbon forestry, and to do all of that in an integrated value chain. So not only to produce locally, but then to process, to distribute, and to create the value basically in partnership with big corporations. That is our ambitions. It's not exactly a small ambition, but so far we're doing okay. I mean, we're still, as a company, we're still in existence, which is already an achievement, sorry. We have established now, in particular in Latin America, some 25,000 productive hectares of cocoa, coffee, coconut, cardamom, all sorts of other things, basically as secondary crops in agroforestry systems. And so that's one thing. We are developing these farms and we operate them also ourselves. But the real gap here that we're trying to plug is to connect the institutional funding with the project development. So I'm not saying we're the first ones to develop a cocoa farm, but we do it in a fashion that it is fully transparent, that the impact is assessed in a very deep level of detail. We obviously apply a very deep level of due diligence and other things that matter to institutional investors. And so we basically apply very rigorous processes and documentation requirements. And I think that is, to answer one of the questions later, that is one of the key topics that is missing in our field, at least. So just a few personal things. I've been doing this now for 10 years, so developed my passion for agroforestry. Before that, I actually had a life as a private banker. The long hair came later, so I looked proper then, and I actually had a whole career there, and was actually in charge of developing fund products, and I'm still doing the same thing in a way, just on a very particular topic, and still doing it out of Zurich in Switzerland, and yeah, that's where we are. And we're now at an important threshold as a company. We have developed some $300–400 million worth of projects, which is a good achievement. We have a lot of people on the ground, in particular in our regional offices in Panama, in Bogota. We have projects in 8 countries in Latin America. Also in Ecuador, we have 5 cocoa farms here, which I'm going to visit tomorrow. And the next big threshold, though, is to turn into a global offering, basically. So what we have realized is that what is not so much needed is a good investment advisor. That is also a good thing. But what we're really providing are basically solutions for sources of capital to invest in a deep impact way in agriculture across the globe. So if someone is looking to fill a segregated account or an agricultural strategy with life, that is us, basically. We develop projects, we run projects, we evaluate other people's projects, we supervise those projects and basically put them into a context, plug them into our platform, achieve, well, we don't do gold standard, we do BCS, CCB, but we actually am pretty proud of that. We have an operational, highly productive cocoa and coffee portfolio, which half of it is currently undergoing agroforestry carbon certification. So that's an achievement already in itself. Anyway, I stopped talking. We'll come back to individual touch points.
But that's us, 123 carbon and regenerative farming project developer. Thanks, Oliver. So connecting institutional investment, that's a nice segue onto Maria, who represents that. So over to you, Maria, for a short intro. Gracias. Bueno, mi nombre es María, como ya decía Richard, y como he mencionado en los 2 días que llevamos acá, hago parte de Sura Investment Management. Esta es una compañía de Grupo Sura. Grupo Sura es un conglomerado financiero con presencia en toda Latinoamérica. Y digamos que Sura Investment Management es el bracito de Asset Management y nosotros gestionamos capital de inversionistas privados institucionales de la región, principalmente fondos de pensiones, aseguradoras y grandes compañías que quieren gestionar su capital. Nosotros hacemos gestión de alrededor de 12.000 millones de dólares. Estamos en 6 países de la región, en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Y estas inversiones están muy concentradas en activos tradicionales, en la bolsa de valores con bonos y acciones, en proyectos de infraestructura, de real estate y en estrategias de deuda privada. Grupo Sura también tiene otra línea de negocio que es de hecho la principal, que es el negocio de seguros, y acá está Juan Pablo, mi colega, que también puede complementar la mirada. Y Grupo Sura ha tenido la sostenibilidad como un eje de su estrategia desde hace muchísimos años. Estamos en el Dow Jones Sustainability Index, entendemos como propósito crear bienestar y valor compartido en los países donde tenemos presencia porque no somos ajenos a los retos que enfrentamos. Pero hasta hace poco eso se hacía y se gestionaba desde la operación propia del negocio, nuestra gestión de talento humano, de los clientes, los riesgos ambientales de nuestra operación propia. Pero cuando uno piensa en compañías de inversiones y de seguros, la mayor materialidad está en el core de negocio, en las inversiones y en los seguros que hacemos. Entonces empezamos a migrar o a conectar la estrategia de sostenibilidad con el core de negocio y mi rol dentro de Sura Investment Management es liderar la estrategia de inversión sostenible. Nosotros entonces hacemos esto bajo 3 enfoques, muy conectado con lo que decían en el panel anterior. Lo primero es integración ESG, es decir que antes de tomar cualquier decisión de inversión evaluamos los activos en los que invertimos también desde sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ahí el punto es exigir unos mínimos para un activo para poder hacer el deployment de capital. Hasta ahí no hay ningún tema de impacto, digamos que eso es como un mínimo que la industria financiera se está desatrasando con este tema de integración ESG y inversión sostenible que ha cogido más fuerza desde 2015. El segundo enfoque es ya cuando los activos están en nuestros portafolios, cómo gestionamos y usamos la influencia que tenemos como proveedores de capital para mejorar las prácticas de sostenibilidad de esos activos. Entonces, un ejemplo de las compañías en las que invertimos, que son las principales compañías de la región, identificamos cuáles tienen mayor impacto en cambio climático y empezamos a entablar diálogos con ellos para entender sus planes de descarbonización, sus metas, si planean que esas metas sean basadas en ciencia y hacer un monitoreo de cómo lo están haciendo. También identificamos si están asociadas con sus cadenas de abastecimiento con deforestación, que era algo que también tocaban en el panel anterior, y entablamos relacionamiento con ellos para cerrar esas brechas. Hasta ahí el impacto es usar el capital de nuestros clientes para motivar cambios corporativos en las empresas que están listadas en la bolsa, básicamente. Y el tercer enfoque es inversión temática, que es ya como canalizamos capital institucional hacia proyectos que estén dando soluciones, y ya entramos como más en materia conectado con lo que hemos hablado estos 2 días, cómo nosotros entramos a asset classes, a tipos de activos que estén asociados con el impacto en conservación o que tengan más impacto. Entonces ahí tenemos estrategias, por ejemplo, de inversión en bonos verdes, sociales o ligados a las metas de sostenibilidad, que esto se convierte en un mecanismo muy interesante para gobiernos, compañías o incluso gobiernos no solo nacionales sino subregionales para levantar capital. De hecho, Chile es líder, México también. Chile ha lanzado el primer bono en el mundo ligado a metas de sostenibilidad, también como Patricio lo que mencionabas ahorita. La tasa de interés está ligada a los objetivos de sostenibilidad que se logran con esa financiación. Aquí nos puede también desarrollar la idea, entonces eso. Invertimos en edificios verdes que sean más eficientes, invertimos en energías renovables, pero estamos migrando cada vez más a explorar inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, porque uno de nuestros focos temáticos es el cambio climático, claramente, y no podemos hablar de cambio climático en América Latina sin hablar de bosques, porque
la mayoría de las emisiones que se generan en la región no viene del consumo de combustibles fósiles, sino en el cambio en el uso del suelo y la deforestación, por un lado. Y por el otro tenemos una ventaja competitiva gigante, que es la tecnología más costo eficiente de captura de carbono, que son los bosques. Pero bueno, ahí podemos, si quieren lo dejamos hasta ahí y más adelante desarrollamos la idea de cuáles son las oportunidades y los retos que vemos desde las inversiones institucionales para hacer un despliegue de capital a este tipo de iniciativas. Thank you, Maria. Fascinating stuff. We'll then turn to Carla to provide us a short context of her organization and impact within it. Bueno, un gusto estar aquí, mucho gusto con todos. Bueno, yo trabajo en Banco Pichincha Ecuador, muchos de ustedes lo conocen. Es una institución financiera con más de 116 años de operación en el país. También tenemos presencia en Colombia, en Perú, en Miami, en España. Y bueno, somos un banco universal que atiende desde el segmento de microfinanzas hasta un segmento corporativo. Somos una banca que desde su propósito hemos estado integrando la sostenibilidad. Nuestro propósito es inspirar y retribuir confianza, y esa confianza se la logra mucho cuando incluimos estos aspectos no éticos, ambientales, sociales en nuestro operar diario. Como sostenibilidad ya vamos trabajando más de 10 años en esta ruta hacia lograr que la banca sea sostenible, y aspectos claves que hemos logrado es que nos hemos adherido a iniciativas importantes. Por ejemplo, en el sector bancario es los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Gracias a ello hemos medido cuáles son los impactos de nuestro portafolio para saber dónde enfocar nuestro accionar, y ahí hemos determinado 3 puntos claves, que es la inclusión financiera, cómo lograr que cada vez las personas vayan o confíen en la banca. El segundo es el cambio climático, que sin duda es un tema que a la banca le debe interesar ahora y en los próximos años. Y el tercero es convertirnos en una banca agrícola. El Ecuador es un país agrícola que tiene mucho potencial. Sin embargo, no lo hemos manejado bien, y es por eso que Banco tiene una meta en el 2025 llegar a ser el banco agrícola del país, y para eso estamos trabajando algunos hitos para lograrlo. Y estos 3 puntos han tenido unos hitos claves en estos años y se han visto reflejado en el bono, en el primer bono verde que fue emitido por Banco Pichincha en el 2019. Este bono logró colocar 150 millones en financiamiento verde, donde se beneficiaron más de 30,000 clientes de todas las bancas, microfinanzas, pymes, empresarial. Y recientemente en marzo colocamos el primer bono social de género, justamente para apoyar a esos negocios liderados por mujeres, donde muchos estudios han garantizado que las mujeres tienen una muy buena gestión de sus negocios. Y este bono de género está por 100 millones. Y todos estos instrumentos temáticos, bonos temáticos, han permitido que la sostenibilidad llegue a ser un aspecto del core del negocio, y han marcado un precedente en el país, porque gracias a esta introducción de bonos ya hay muchos más bancos en el Ecuador que han logrado más emisiones, y eso es lo que buscamos, ¿no? Trabajar en conjunto con el sector. It's excellent to hear the innovative nature of Banco Pichincha. So turning to Mauricio, please. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, CAF es un banco multilateral, tiene 52 años ya de creación en la región. Sus 2 pilares en el acta constitutiva son integración regional y también sostenibilidad ambiental. Una cantidad de productos y servicios diversa. Estamos, o digamos, 22 países son dueños de CAF, son los socios. La mayoría de los que por ahí pude ver están por acá. España, Portugal y varios países de casi toda Sudamérica, algunos países de Centroamérica y algunos países del Caribe.
nosotros tenemos aprobaciones que van entre 14.000, 10.000 millones de dólares al año en general. Van dirigidas hacia el sector público, el sector privado, pero en realidad hay una concentración generalmente alta en el sector público, diría un 85, 90% en ocasiones, fluctúa un poco. Y bueno, entre otros productos y servicios que tenemos está cooperación técnica no reembolsable, reembolsable, hacemos emisión de bonos también para fondear los proyectos. Hemos hecho varias emisiones de bonos verdes en distintos mercados. Bueno, también somos agencia de implementación del Fondo Verde del Clima, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, y también del Green Climate Fund. Tenemos también varios convenios y digamos, líneas de financiamiento con otros bancos internacionales, europeos, asiáticos y de otras regiones, con los cuales trabajamos y tratamos de catalizar recursos a Latinoamérica y bueno, tratar de verdear o tener una cartera verde cada vez más fuerte. Tenemos bueno, el año pasado se logró una capitalización de CAF, una nueva capitalización, entonces fue por 7.000 millones y vamos a tener esto implica que vamos a tener que doblar nuestra cartera en los próximos 4 años. Tenemos una meta de colocar hasta el año 2026, 25.000 millones de dólares en financiamiento verde. Y recientemente en la Conferencia de los Océanos en Lisboa hicimos también un pledge ahí para colocar alrededor de 1.250 millones de dólares en financiamiento azul, Blue Economy, en la región. Entonces, tenemos algunos retos por delante y bueno, sabemos que todo ese gap que mencionó antes nuestro colega es enorme, pero hay que ir allí trabajando todos de a poquito en lo suyo, ¿no? Que creo que es la siguiente pregunta. Thanks, Mauricio. So we've heard from all the panelists some of the positive stories about the impact they're creating. So now let's turn to the question about perhaps why we saw that statistic on the screen, why investments haven't led to impact on the global stage. So just listening to what Maria said, you know, it's clear that Sura have been on kind of an impact journey, and you're working with things that may not necessarily have been impactful. You must have learned a lot. So from your perspective, Maria, what do you think are the main reasons that investments haven't led to impact? Bueno, yo creo que son muchas. El tema de inversión sostenible en general como una práctica estándar de la industria financiera es más bien reciente. Si bien hay inversionistas que siempre han tenido ese enfoque de impacto desde su origen, o siempre se ha hecho como un screening de ciertas industrias que no se quieren financiar, como armamento controversial, entre otros. El tema de incorporar criterios ambientales y sociales en las tomas de decisiones de inversión y ser más intencionales en canalizar capital privado hacia iniciativas de impacto empezó a tomar fuerza, sobre todo desde 2015 con la firma del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se ha visto que es muy fuerte en Europa, donde hay más desarrollos regulatorios que han catalizado que las compañías tengan que hacer un reporte más riguroso de sus prácticas de sostenibilidad y que los inversionistas también tengan que incorporar esto en sus decisiones. Acá en América Latina empezó a tomar fuerza, sobre todo desde 2019, diría yo. Eso se nota en el número de signatarios de PRI que ha crecido, y en 2019 éramos 27 y ya son más de 120, sin contar Brasil. En Brasil son 120, 23. Y yo creo que hay varios retos. Primero,
que como nunca se ha hecho, entonces es difícil crear la capacidad, o sea, no es crear como un checklist y listo, vamos a tener impacto, no es como de la noche a la mañana, es una capacidad que se tiene que incorporar a los procesos de inversión que muchas veces están, pues no muchas veces, que siempre están gestionados por personas con enfoque financiero, falta conocimiento técnico en temas de conservación, en temas de impacto social. Entonces no es solo una capacidad de crear las metodologías de evaluación, los cuerpos de gobernanza que garanticen que esto sí esté en el proceso, sino que las personas que están administrando los procesos de inversión conozcan de estos temas y sepan cómo hacerlo. Hay un tema sobre todo cultural muy enfocado en el corto plazo. Tenemos muchas presiones, lo mencionaban en el panel anterior, en este momento contexto de alta inflación, inestabilidad o incertidumbre política más bien, que la invasión de Rusia a Ucrania, como que todo el contexto sociopolítico se roba la atención y toma relevancia y protagonismo frente a impactos de largo plazo como es el cambio climático, la desigualdad, entre otros. Entonces, falta de conocimiento, foco en el corto plazo. También diría que cuando uno quiere hacerlo bien por experiencia propia no es tan fácil. Por ejemplo, inversión en proyectos de conservación, que es lo que hemos hablado en estos 2 días. Son proyectos usualmente pequeños, de escala que requieren capital, que no es la escala de inversión de inversionistas institucionales, son novedosos, entonces hay todavía mucha incertidumbre sobre los flujos de capital futuros que van a generar, lo que implica que sean más riesgosos. Pues como el inversionista institucional, yo no puedo hablar por todos los inversionistas privados, ¿cierto? Hay mucho tipo de inversionistas privados. Yo puedo hablar por nuestros clientes que son fondos de pensiones y aseguradoras. Usualmente el foco no es generar retornos excesivos, sino conservar el valor del dinero en el tiempo, en el largo plazo, entonces son muy adversos al riesgo. De los cerca de los 12.000 millones de dólares que gestionamos, alrededor del 70% están instrumentos de renta fija, por lo mismo. Entonces el tema de la gestión del riesgo es crucial. Y faltan incentivos, como que cuando un inversionista dice invirtamos en temas de impacto, usualmente se va por lo que ya está aprobado, energías renovables, ya hay un caso de negocio cerrado, cada vez hay más incentivos desde lo público para que se generen este tipo de proyectos, es más seguro y el inversionista puede decidirlo por vocación, pero no hay ningún incentivo para el inversionista tener parte de sus activos en temas de impacto desde la regulación, falta, pero también está avanzando en la región. Yo creo que de las oportunidades que vemos y que concluimos desde este foro es que los instrumentos de blended finance son claves para motivar y viabilizar este tipo de inversiones para inversionistas institucionales, ¿cierto? Hacer como alianzas con fondos multilaterales, con fondos climáticos, con fondos que hoy hay demasiada plata que viene de economías como Europa y Estados Unidos a mercados emergentes para este tipo de proyectos de conservación, pero usualmente son grants, son como donaciones casi, no se tiene una estructura de recircular el capital. Entonces, si combinamos eso con capital privado, donde este capital multilateral o de fondos internacionales asuma el riesgo o lo amortigue a través de garantías, a través de estructuras de primera pérdida, a través de capital concesional, como también la CAF hoy lo hace con los bancos comerciales, por ejemplo, pero si nos involucramos también los asset managers y asset owners, puede que ahí se viabilice. Otro ángulo es desde el punto de vista de seguros. Ya hay diferentes ofertas, ahorita Juan Pablo puede contarles, pero diferente oferta de aseguramiento a temas de agro, ganadería o bosques que se ven afectados por el cambio climático, o seguros que promueven la movilidad eléctrica o la viabilidad de proyectos de eficiencia energética. Ahí también hay una oportunidad para combinar que el seguro entre como una garantía más para viabilizar que el inversionista privado baje el riesgo y se meta. Y a su vez también la inversión en temas, por ejemplo, de adaptación climática puede evitar riesgos futuros de los efectos del cambio climático que tienen beneficio para el tema de seguros. Yo creo que con todo esto voy a que también falta articulación. Hay mucho capital viniendo del extranjero a estos temas de conservación que no necesariamente pasa por los privados. Hay una agenda gubernamental, como lo ha repetido Patricio en sus intervenciones, que muchas veces los privados no nos conectamos o no hay como una conversación público-privada. Y también hay agencias de conservación que tienen ese conocimiento técnico que a los inversionistas nos falta, pero tampoco estamos haciendo las alianzas. Ya está comenzando, pero el gran reto también es la
desarticulación de todos los actores que tenemos propósitos comunes, pero es difícil concretarlo en estructuras que funcionen porque nunca se ha hecho. Yo creo que hasta ahí, Richard. Thank you, Maria. Yeah, really interesting to hear about risk. So perhaps we can hear from you, Oliver, because you you're working in agricultural sector. There's generally risk, some of those issues around scale. How do you approach making investments in 1-2-3 attractive? Yeah, thank you. You made a lot of very important points here, and I would have another 100, and it's a complex topic. But I mean, first of all, congratulations on the green bond and on the social bond, in particular on the social bond with a gender. Pardon, with a gender agenda. That's great progress, and that's harping towards a point I want to make. I mean, obviously, I'd love to tap into the 200 billion or so of green bond money that is out there, and that's pre-pandemic numbers. So I don't know exactly what the 2021 numbers are, but what you would find is that of that green bond money, of those 200 billion plus dollars, only a very small portion finds its way into land use based investments, and to an extent, I have to say rightly so, because it's a largely intransparent sector. You don't have proper benchmarks, you don't have price guarantees, you don't have mark to market, you don't have power purchase agreements where you know exactly basically how your offtake side is looking like. And those are the things that we are trying to fix as a group. So where we're actually reaching out to the big corporate buyers, like, I don't know, in our case, Mars and Starbucks, those are partners that we have who are willing, driven also by the Paris Agreement and the commitments made there, who are willing to enter strongly and more closely into the supply chain again, more closely than maybe 10, 20 years ago, and to provide these price points and guarantees and minimum floors which de-risk an investment into agriculture, and also we do a lot of forestry. So that's our approach. Basically, we need to make that sector more transparent, and I think it was said before, we don't have the time to do it at a small scale. That's why I love small, beautiful projects, but we have to demonstrate at 10,000 hectares, at 20,000 hectares, that regenerative agriculture and, I don't know, sustainable forestry are viable solutions. They are profitable, they're commercially attractive, and they can, on a impact and risk adjusted financial return basis, deliver the same outcomes as a conventional investment. And that's not only the thesis, that's what we've put into action so far. We've done it in 12 projects. We've motivated now several pension funds and insurers, and also the one or other family office to move into this space. And we're actually as confident that we're currently raising a $1.2 billion fund focusing on these topics, tropical regenerative agriculture value chains, to basically provide the private sector equity that is required to get into those blended finance solutions. And we see it as our role as not only project developers, but hopefully also holistic landscape developers to bring those partners together, you know, to say like, look, there is some funding here, there's some concessionary finance, here's equity, but with very high return expectations. And how can we bring all of this together? There are corporate buyers who are desperately looking for carbon credits. Others are looking for the commodity production, the coffee, the cocoa. So to bring all these interests together, if you can do that in a beautiful, holistic way, then you've achieved a lot. And it's not easy, and it's complex, and takes a lot of time. And that's also a hindrance. It's not so easy to replicate those success stories, basically, but there are success stories out there. Thanks, Oliver. Carla, some of the bonds that you mentioned sound pretty innovative. I was just wondering if you could maybe talk a little bit more about how impact is ensured in these bonds that Banco Pichincha have set up.
Hola, sí, ya. Bueno, el alinear estos bonos a estos estándares, por ejemplo, como los Green Bonds, los Climate Bonds, los Social Bonds, han permitido establecer frameworks o marcos de trabajo en el banco, donde solo se medía monto desembolsado, plazo, pero no se llegaba a medir justamente el impacto que logre ese financiamiento tras una mujer, tras un negocio. Y eso es lo que logramos con estos estándares. Ahora en nuestros dashboard de negocio medimos cuántas mujeres han sido financiadas. Por ejemplo, antes no dividíamos nuestra cartera, solo la dividíamos segmento micro, segmento pyme, pero no sabíamos de esa cartera, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen atrás una familia, qué nivel de educación tienen. Entonces, estos bonos nos han permitido integrar en nuestro dashboard estos indicadores socioeconómicos claves. En el tema ambiental también, por ejemplo, saber a través de nuestro financiamiento cuánta captura de carbono logramos, cuánto ahorro de agua, cuánto ahorro de energía. Y estos indicadores son relevantes para la organización, porque justamente ese es el propósito que busca, no solo financiar, sino ver cómo se está generando este impacto en el desarrollo de la sociedad. Entonces, sin embargo, para generar todos estos cambios, sí se requiere recursos y eso tal vez ha sido un desafío importante para un banco local. Hemos tenido que invertir en recursos económicos, capacidades técnicas. El banco no tenía un equipo de ingenieros ambientales, de ingenieros agrícolas, ahora lo tiene, pero ha tenido que invertir todo ese equipo, toda esa capacitación, pero estamos viendo los frutos, estamos viendo cómo esas inversiones han sido positivas. Un aliado muy importante son los multilaterales. Ellos nos han dado asistencia técnica, nos han acompañado en la integración de estos aspectos socioambientales en la banca. Pero todo esto ha permitido que desde la alta dirección del banco vean esto como importante. Está de hecho la sostenibilidad como un eje estratégico y eso nos ha permitido ir midiendo estos indicadores a nivel de negocio. Thank you so much, Maria. Interesting to hear from both panelists. Capacity is an issue. It's come up in the workshop as well. So Mauricio, I wonder if we can perhaps ask you to comment on capacity, because obviously that is part of your remit. What kind of key lessons have you learned in terms of building capacity to ensure impact? Perfecto. Sí, los bancos de desarrollo multilaterales, bancos de desarrollo nacionales o subnacionales, tenemos otra misión adicional que es la de los bancos tradicionales, tratar de tener menos aversión al riesgo, tomar operaciones que de pronto otros no las pueden tomar. Y segundo, también hay, pienso yo que tenemos el rol de también crear condiciones habilitantes para esta clase de negocios, para que se dé más financiamiento verde, para que haya financiamiento y proyectos de impacto. Hay varios problemas en los países con los que nos encontramos. Nosotros respondemos en buena parte a la demanda de los países y muchas ocasiones vienen proyectos que no son o no tienen componentes grandes de inversiones verdes. Entonces hay que trabajar desde la originación para que sean proyectos bien dirigidos, para que tengan componentes ideales y que no vayan en contravía de las metas globales, ¿no? Los países los están haciendo cada vez más, pero digamos, si queremos dar un salto de calidad y también hacer esa transición más corta, debemos de trabajar mucho más con asistencia técnica para capacitar a más gente. Hay que crear más masa crítica
en las instituciones financieras, en el sistema financiero en general. Si bien hay muchos bancos que son de avanzada, que no hay nada que envidiarles, más bien a veces uno le encanta los productos que van haciendo. Hay muchos también, hay muchos en la región todavía que no tienen cosas básicas como un sistema de análisis de riesgo ambiental y social. En microfinanzas también, en todo el sector de microfinanzas, con cooperativas de ahorro y crédito, muchas de esas agrícolas que están precisamente en el sector principal de emisiones de esta región de Latinoamérica, no tienen tampoco mecanismos de medición de impactos, análisis de riesgo, y hay que trabajar mucho más duro con ellos. Entonces, esa creación de ambientes habilitantes yo creo que es importante. Ahora, los multilaterales y otros actores, los gobiernos lo están haciendo. Lo que menciono es que hay que hacer mucho más de lo bueno para hacer esa transición más rápida. Y bueno, desde CAF vamos a tratar de, como mencioné, doblar esfuerzos, ¿no? Tenemos las metas propias, pero también acompañar a los países para que puedan cumplir sus metas nacionales. Thank you, Mauricio. Yes, that's that concept of risk. Oops, coming in my ear, is an interesting highlight that you have. I know, Maria, you've shared earlier thoughts about a few ideas in your view that what we may need to do to change, you know, as an economy. I just wondered if you might want to share it with the room, you know, so what in your view would be kind of one to three ways of changing the system, you know, to make impact more mainstream. Aló. Yo creo que lo que tenemos enfrente es una oportunidad gigante porque nunca antes en el sector financiero se había hablado de sostenibilidad de una manera tan central y como tan mainstream en los inversionistas tradicionales. Y el mercado está cambiando, ¿cierto? Ya tener prácticas ESG es casi que un obligado, pero hay muchos retos de estandarización, de conseguir la data, etcétera, etcétera, y cómo hacerlo bien. Yo creo que el punto para hacerlo bien tiene como centro hacer alianzas. Yo creo que eso es un punto clave porque el sector financiero tiene un conocimiento muy profundo de la complejidad de los diferentes mecanismos, vehículos, tasas, incentivos, etcétera. Y hay agencias de conservación y gubernamentales que tienen un conocimiento muy técnico de cómo hacer las cosas bien, cómo tener impacto, cómo medir ese impacto. Y entienden la complejidad de que uno desde el sector financiero puede sobresimplificar y antes terminar haciendo daño por hacer bonito, hacer feo por hacer bonito. Entonces yo creo que las alianzas de esos conocimientos e innovar en instrumentos y en vehículos y en mecanismos financieros es la manera. El tema de bonos temáticos es un buen caso porque los bonos son un instrumento que el sector financiero conoce bien. Yo les decía, el 70% de los activos que gestionamos es en renta fija, pero si se le pone esa capa de impacto de que la tasa esté condicionada al logro de objetivos de sostenibilidad o la garantía de que ese capital se va a utilizar para mejorar la eficiencia energética o para crear, no sé, transformar cadenas de suministro para que sean sostenibles, eso puede tener un impacto que es fácil, pues relativamente fácil de medir y de absorber por el sector financiero. Creo que también hay espacio para estos temas más novedosos en términos de estructura, cómo nos aliamos los aseguradores, las bancas multilaterales, los inversionistas institucionales y agencias de conservación para crear algo que lleve estos proyectos que vimos en estos 2 días a una escala mayor. Yo no creo que todo se tenga que escalar y masificar porque eso caemos en el riesgo de replicar las mismas lógicas que nos trajeron acá en primer lugar y creo que es algo que ya estamos empezando a ver con los mercados de carbono. Los mercados de carbono es un instrumento también súper valioso para inversionistas canalizar capital a la conservación de bosques, pero también se generan desincentivos de cómo se hace esa conservación, ¿cierto? Si es restauración de bosques,
y se quedan con beneficios en biodiversidad en comunidades, o si se hacen, si hay un foco exclusivo en el árbol y la captura de carbono y se crean monocultivos de especies invasivas en ecosistemas relevantes. Entonces, para hacerlo bien, creo que estas alianzas son fundamentales, y también creo que ahí andar de la mano con los reguladores. Muchas de estas cosas no son viables porque la misma regulación no lo permite. Los fondos de pensiones y las aseguradoras están muy regulados y eso es bueno, pero también cuando uno trata de innovar, eso se convierte como un obstáculo. No sé, el hecho de que los fondos de pensiones tengan que garantizar una rentabilidad comparado con el benchmark de mercado, el índice de mercado. El índice de mercado no es sostenible, entonces siempre tenemos que ganarle a un mercado no sostenible con activos sostenibles que el mercado no, que el índice de mercado no reconoce. Pero bueno, yo creo que en mi punto sobre las oportunidades que preguntaba Richard es el momento en el que estamos. Nunca antes estaba esto en la conversación de manera tan transversal y nunca antes estábamos uniéndonos con otros actores de esta manera para innovar, y la regulación está cambiando, los mercados están cambiando y los incentivos están cambiando, y creo que hay que aprovecharlo, hay que conectar más los puntos de conversación porque todos hablamos de impacto, pero cada quien lo mira desde su metro cuadrado y desde su perspectiva, como entablamos puentes entre academia, gobierno y actores privados. Excellent. Thank you, Maria. So in essence, if only the financial understood complexity of the world of finance, they applied that same logic to the world of sustainability, we'd solve the problem, I feel. So I wonder if we could perhaps turn to some of the opportunities that the panelists have seen, and those things that maybe give us hope that we can ensure impact. So I think, Oliver, if we can hear from you from the perspective of a project developer, please. Sure. So I'm actually very positive that, I'm not sure if we can close the gap, but it's I see a lot of mobilization of forces right now in very different sectors, or different players getting engaged. I think the answer is relatively simple, not to implement it, but to think it through. I mean, if you're looking for 2.5 trillion per year of additional capital, this can only come from the private sector. And the private sector will only move to basically invest into impactful investments if that impact is remunerated by the buyer, the user, whatever of that infrastructure or of the agricultural product. In our case, if basically the end consumer is paying for that additional impact generated, be it gender, be it climate, be it biodiversity, ultimately those externalities need to be priced in eventually, what we all learned in economics 101 years ago. So still not happening. And however, it is happening in the sense that I see a lot of corporate players approaching us that years ago we were trying to get involved with, and they call us nowadays and they say, look, do you have a carbon project for us? How about, I need to produce carbon neutral cocoa, coffee, whatever. Can you help me doing this? There's a lot of focus on that. And I'm very positive that in that regard, a lot of capital currently is, and further capital will be mobilized to do that. And the demand for, let's say, carbon credits right now clearly outpaces the supply that needs to be created, and those markets were in dire situations. So not many projects were developed only a few years ago. But I mean, we're talking about the entire SDGs here, right? And carbon is one aspect which is very important, and a potential sort of end game kind of candidate. But what falls off the grid are other dimensions which those corporates in this particular circumstance don't care about so much. So a lot of focus on being carbon neutral right now is not a lot of focus on, I don't know, ending child slavery or whatever in West Africa. So I see some really good new connections and capital flowing our way and many other organizations. And I also see
a lot of mobility now with development banks, with commercial banks, and it's really interesting to have these dialogues and bring these blended finance approaches together. So I see that. I don't know, that's not the magic bullet yet to find 2.5 trillion, but it's going in the right direction. That's what I can say there. So I see that demand happening. We certainly have perceived that and the gold standard as well. So I wonder if we can turn to other panelists and let's try and make this a kind of hopeful end to the session. So I'm going to turn to Carla. From the banking perspective, what kind of opportunities do you see, and what gives you hope that the impact is going to become more mainstream? Bueno, coincido con María, creo que las alianzas son claves para poder escalar y acelerar la sostenibilidad, y brevemente menciono unos ejemplos de estas alianzas que han funcionado en el país. Por ejemplo, en 2016, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador se unieron algunos bancos privados y firmaron un protocolo de finanzas sostenibles. Y ese protocolo permitió que los bancos vayan trabajando en temas de sostenibilidad en su core. Y eso ha permitido adelantarnos, porque, por ejemplo, en mayo salió la normativa ya de la Superintendencia de Bancos para que los bancos tengan ya su gestión sostenible. Entonces, si recién empezábamos a trabajar en estos temas, hubiera sido un retroceso para la banca, pero gracias a estas alianzas que en su momento se hicieron, ha permitido que la banca esté mucho más adelantada en el tema. Y otra alianza que nos ha funcionado muy bien, los temas climáticos o los temas globales son muy complicados como para trabajar solo una empresa. Y ahí vimos, por ejemplo, la necesidad de aliarnos con la ONG WWF para que a través de nuestros productos como las tarjetas de crédito, los clientes, miles de clientes que tienen tarjeta y que la usan, puedan contribuir, por ejemplo, voluntariamente a proyectos de conservación en el Ecuador o a proyectos que WWF ha desarrollado en el país. Entonces, de esa manera como que multiplicamos la sostenibilidad. Y el último ejemplo de alianza fue el que hicimos con Rabobank, un banco holandés, justamente para ver el tema agrícola. Porque antes teníamos un crédito agrícola, pero gracias a esta alianza ahora estamos entendiendo el ciclo de cada producto, porque cada producto tiene un ciclo particular, y entender ese ciclo ha permitido generar un producto que es rentable, que se puede dar a pesar de que es a largo plazo, pero tiene beneficios tanto para el banco como para el cliente. Y otra oportunidad importante es que todos estos bonos temáticos, que hay una movilización afuera tan importante y que ya hay un instrumento aquí en el Ecuador, se lo puede atraer más. Y esa es la capitalización que queremos dar como banco, buscar esos clientes que sí están comprometidos. Tal vez no es un mercado tan activo en el tema verde, pero lo que ha hecho Banco también es asistir a sus clientes. En algunos casos hemos pagado las certificaciones de agricultura de sus clientes, de construcción, hemos hecho auditorías energéticas para que ese cliente se vaya convenciendo de que este tema ambiental o este tema social le va a generar beneficios en su competitividad, va a acceder a mejores mercados, va a disminuir su riesgo, etcétera. Entonces, todas las oportunidades están. Lo que hace la banca o lo que ha hecho Banco en su momento es ir aprovechándolas, pero siempre acompañando y pensando en el cliente. Thank you, Carla. See some kind of key themes emerging from our panelists here. So alliances, capacity building, incentives, reducing risk have all come through fairly strongly. And I think they're pretty much a recipe for blended finance, which is actually quite interesting. So I think we have, probably it's best now to turn to questions from the audience, if there are any, and also questions from anyone who are online. So thank you very much, panelists.
Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Restrepo, trabajo en Sura con María y yo simplemente quería hacer una intervención de 1 minuto para hablar de lo que tiene que ver de la perspectiva del aseguramiento en todo eso que hemos hablado acá, porque creo que hay, y creemos desde Sura que hay un componente importante para poder garantizar que haya un mayor flujo al desarrollo de este tipo de proyectos, ¿cierto? Nosotros en Sura y el sector asegurador en sí, entendemos la relevancia que tiene el sector para la factibilidad de este tipo de proyectos orientados a que la transición pase, ¿cierto? Hacer que todo esto que estamos hablando del tema climático efectivamente se materialice. En los 3 días que hemos tenido intervención hemos hablado de esa interrelación que hay entre la inversión y el nivel de riesgo, ¿cierto? Y ahí el papel asegurador tiene un papel, digamos que el sector asegurador tiene un papel bastante relevante justamente para garantizar que esos flujos se materialicen. Y en ese sentido, creo que la industria aseguradora tiene mucho que aportar, digamos que en los 3 días que habíamos hablado, incluso en la intervención de Richard de ayer, cuando hablábamos del tema de certificación, de los proyectos de adaptación, nosotros pues obviamente hacemos evaluación de las amenazas y del riesgo, ¿cierto? A partir de la caracterización de amenazas naturales, donde obviamente están todas las amenazas y los fenómenos climáticos, ahí a partir de esas alianzas que ahorita también ustedes lo decían, pero también a partir de capacidades propias, pues digamos que tenemos que aportar y por eso ese interés de estar como vinculados a todas esas iniciativas, eso por una parte, pero también hay otra parte bastante relevante que tiene que ver con la transferencia del riesgo asociado a estas iniciativas, ¿cierto? María ahorita hablaba que en general hay unas soluciones que se han venido desarrollando, Suramericana específicamente cuenta con unas que intenta apalancar esto para que se baje el nivel de riesgo e incentivar como la inversión, específicamente tenemos pólizas que garantizan la sostenibilidad de construcciones sostenibles, eficiencia energética, energía solar y eólica, movilidad eléctrica, soluciones de agro que también ayer en algún espacio lo mencionaban. Sin embargo, hay un reto bastante grande, o sea, hay retos que desde la industria también tenemos que afrontar, vamos en ese camino y queremos hacer todo lo posible para poder incentivar y apalancar este tipo de soluciones. Me quiero referir específicamente a 2 puntualmente. Uno tiene que ver con el estado del arte, si se quiere, o sea, los seguros que hoy existen. Yo me llevo de aquí como experiencia que hay algunas iniciativas que ya se vienen trabajando orientadas a la transición climática, en la cual la industria aseguradora, por toda la experiencia que tiene, ya tiene algunas soluciones que puede ofrecer, otras que definitivamente puede transformar, porque muchas de las soluciones que vimos, digamos que parten de desarrollos que históricamente han ocurrido, y hay otras donde definitivamente vamos a tener que innovar, ¿cierto? Que ahorita lo hablábamos también, o lo hablaban en el panel. Hay un reto bastante grande, ¿cierto? Porque estamos limitados, y María ahorita lo mencionó, por un tema de regulación, un tema de información, un tema de innovación, ¿cierto? Muchas veces son proyectos y propuestas de las que no hay un precedente, entonces fabricar una solución que apalanque eso es un poco complejo. Y hay un segundo punto que me parece un reto bastante importante, no lo quiero dejar pasar porque ayer lo mencionaron en una de las intervenciones, y es que estamos hablando de clima, ¿cierto? Estamos hablando de cambio climático. Y muchas de las iniciativas que uno ve por diferentes situaciones están orientadas a la mitigación, ¿cierto? Al tema de cómo bajo yo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el clima es un acople de un montón de subsistemas, y cuando hablamos de este tipo de inversiones sostenibles también deberíamos de pensar en proyectos que apalanquen los usos del suelo, los usos del agua, los flujos biogeoquímicos. Ayer mencionaban algo de seguros paramétricos que tiene que ver, por ejemplo, con una iniciativa que se está probando ahora para el estado de Quintana Roo en México para garantizar, digamos que la sostenibilidad de los arrecifes de coral. Eso, por ejemplo, es un primer pino que nosotros deberíamos empezar como a mirar cómo podemos replicar
para garantizar que todo esto pase. Entonces, ese en parte como de la estrategia de Sura, y es un mensaje también del sector asegurador, estamos mirando, transitando ese camino para ver qué podemos aportar para que todo lo que estamos hablando acá efectivamente se materialice y además trascienda el tema de la emisión de bonos de carbono. Quería hacer esa intervención. Muchas gracias. Thank you, Juan Pablo. Sí, buenas tardes, buenos días, todavía no. A la compañera de Sura, me gustaría mucho que nos comenten un poco de cuáles esquemas están usando para verificar que son bonos verdes. Conocemos de este esquema para certificar bonos climáticos, ¿verdad? El Climate Bond Standard, que es bastante claro, ¿no? y relativamente fácil de aterrizar, pero no estamos solo hablando de impactos en el clima, ¿no? Pensando en biodiversidad, en aspectos sociales de género, que me encantó ahí este bono de género, pero ¿cuáles son los estándares y las pautas que están usando ustedes como Sura? Escuché también del sello de la UE, ¿no? Sobre bonos verdes, que tanto ustedes lo están usando, puesto que al nivel latinoamericano no hay, digamos, un estándar como tal, ¿no? Para bonos verdes. Entonces, eso es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de metodología, estándares están usando? Y dos, ¿qué tanto hay transparencia, ¿no? Acerca del impacto de estos 10 billones, ¿no? de assets, ¿no? Que tienen invertidos, porque creo que el cambiar el chip y el cambiar a la escala, ¿no? De pasar a inversiones que, por más grandes que sean, de 10 billones, llegan a ser la mayoría, pues quizás hay que poder demostrar, ¿no? De forma transparente cuáles son estos impactos y cuál es la diferencia entre un bono normal y un bono. Y bueno, me interesaría mucho, sí, su experiencia en comentarle que en Costa Rica típicamente hubo mucho trabajo de un bono jaguar, ¿no? De un bono verde que proteja al jaguar, ¿no? Una especie amenazada, etcétera. Y bueno, están justamente viendo cómo demostrar, ¿no? Estos impactos de una forma obviamente costo efectiva, ¿no? Porque no se trata solo de impactos. Gracias. Gracias por la pregunta, porque toca un punto que es clave en la implementación de inversión sostenible, que es el acceso a la data y la certificación de la calidad de esa data. Digamos que las empresas en las que invertimos, ni siquiera todas tienen reportes de sostenibilidad, y los que lo tienen ponen donde salen bonito en la foto, como hicimos tal voluntariado, no hay como métricas estandarizadas, no hay información comparable y consistente, y para un inversionista, pues eso es lo que toma como base, y la información financiera sí está súper estandarizada. Entonces el tema de la data es fundamental para el análisis que nosotros hacemos y también para lo que decía, la transparencia de cómo le decimos a nuestros inversionistas que efectivamente esas sí son inversiones sostenibles, porque eso está relacionado con el greenwashing, que es el mayor riesgo que hay en este momento de inversión sostenible, porque es fácil decir, esto es inversión sostenible porque vea que está en tal cosa, y como hay tanta ignorancia, falta de data y no hay estándares compartidos, se presta para todo. Yo, pues al menos desde Sura tratamos de ser bastante cuidadosos y de tener los pies en la tierra de las dificultades y de los riesgos, y de ser muy cuidadosos con los compromisos que hacemos y lo que declaramos. Entonces, bueno, específicamente a lo de bonos, si bien hay Green Bond Principles, Social Bond Principles y Climate Bond Principles, son lineamientos muy generales más para los que los emiten y los bancos que los estructuran, entonces no es suficiente garantía. Entonces nosotros estamos desarrollando, pues ya tenemos una primera versión, la estamos refinando, de un marco de evaluación de bonos temáticos, porque también lo que hemos visto es que al principio no habían bonos de este tipo, ya los hay. Entonces ya tenemos que escoger, ya no es como cualquier bono verde sirve, sino qué tipo de bono verde. Lo que hemos visto es que muchas compañías también lo están utilizando como un mecanismo de financiación más barata para temas que no tienen tanto impacto. Empresas de generación de energía a base de carbón que utilizan el bono verde para cambiar los bombillos de las oficinas por bombillos LED. Entonces, como que parte de lo que queremos evaluar es la pertinencia del uso de esos recursos para el core del negocio de la compañía que los está emitiendo. Y también qué procesos o qué terceras partes utilizan estas compañías o los gobiernos en estas emisiones. Algunos de estos bonos son certificados por terceras partes, eso nos da más tranquilidad. También el tema de
parte de lo que piden los principios es un reporte y divulgación consistente de cómo van con esas métricas. Entonces nos pegamos como a ver qué bonos son más relevantes, cuáles son los indicadores y la pertinencia para el sector de la empresa que los está emitiendo y qué mecanismos nos ofrecen a nosotros para hacer esa verificación de reporte. El otro tema de la transparencia de impacto es un reto. Nosotros hemos avanzado no en todos los 12.000 millones de dólares, tenemos ya mapeado el impacto, estamos avanzando, es un proceso. Entonces, por ejemplo, empezamos con las estrategias de deuda privada, financiación a compañías y a pequeñas y medianas empresas. Igual que como comentaba la compañera del Banco Pichincha, ya tenemos unos indicadores que antes no medíamos de a dónde van esos préstamos, a qué sector pertenecen las compañías, si esos sectores habilitan algún objetivo de desarrollo sostenible, si son empresas lideradas por mujeres o no, cuáles son las prácticas ambientales o sociales de la compañía, y tratamos de empezar a divulgar eso, pero también estamos midiendo la huella de carbono de los portafolios. También hay un reto de data. Vamos paso por paso. Digamos que el año pasado sacamos, perdón, ya va a terminar, nuestro primer reporte de inversión sostenible y ahí ponemos claramente como no lo tenemos todo, pero los pasos que hemos dado, vea, ya hay una primera serie de indicadores y también es como un llamado a toda la industria financiera que seamos muy transparentes. No podemos pretender que somos 100% sostenibles de la noche a la mañana, pero si somos claros en los pasos que vamos dando, eso también genera confianza. Any more questions? Yep. Bueno, quería hacer tal vez dos comentarios. Bueno, y gracias por las presentaciones muy buenas. Me parece también clave cómo integrar diferentes perfiles de inversionistas para poder financiar este tipo de iniciativas. Como les comentaba, bueno, por ejemplo, yo trabajo en Southport, que es una empresa que se enfoca en las inversiones relacionadas a créditos de carbono. Y, por ejemplo, obviamente somos un inversionista que está en la capacidad de asumir riesgos al momento de invertir en equity o en deuda en diferentes tipos de proyectos o desarrolladores de proyectos. Y es bastante interesante cómo, digamos, una empresa como nosotros, con un inversionista como tal vez ustedes, como Sura u otro, se pueden, digamos, combinar y apalancar y apoyar en el desarrollo de actividades y proyectos de este tema, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante eso, como entender el perfil de los inversionistas y cómo estos juntos pueden apoyar y sacar adelante iniciativas. Y otro punto interesante, me parece que también nuestro rol es generar ese cambio de paradigma entre los inversionistas y en general, empresas, sector financiero, de lo que cuesta desarrollar estos proyectos y el valor que tiene por los beneficios que generan, ¿no? Y en eso está, por ejemplo, la tendencia actual, cómo ha incrementado el precio de los bonos de carbono, también hablar de los créditos de biodiversidad, que en diferentes países ya, digamos, hay regulación y hace que el sector privado que genera cierto tipo de impactos ambientales tengan que compensar sus actividades con créditos o bonos de biodiversidad. ¿Y cómo o cuál es nuestro rol, digamos? Y les dejo esa es la inquietud. ¿Qué podemos hacer para poder generar ese conocimiento y ese entendimiento para que inversionistas estén dispuestos a pagar el valor que representa este tipo de activos, ¿no? O este tipo de inversiones? Y bueno, eso. Would anyone like to respond to that? Bueno, no sé, creo que esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Porque claramente todavía se puede generar mucho retorno sin ser sostenible. Y también estos, como mencionaba ahorita, estos nuevos mercados como los créditos de carbono generan desincentivos, generan incentivos para hacer las cosas solo por el retorno y no hacerlas bien. Entonces yo creo que el gran cambio de paradigma que tenemos que hacer, y de hecho lo hemos estado conversando en estos días, pues Juan Pablo y Matías, es cómo incorporamos el valor de los servicios ecosistémicos dentro de la valoración de los activos y de las inversiones. Es un tema muy incipiente, pero que creo que hay que empezar a nutrir y a trabajar con inversionistas que estén más interesados con esto y empezar a generar conciencia, pero la realidad es que hoy sigue habiendo un foco en que los números calcen, como hacer algo que tenga impacto, pero siempre generando algún tipo de retorno que muchas veces, la mayoría, excluye el valor de los activos
ambientales, del capital natural. Entonces, esa es como yo creo que la pregunta del millón, y creo que las iniciativas innovadoras de los créditos de carbono, que es lo que vemos, nosotros empezamos a explorar el tema de restauración de bosques y cómo canalizar capital institucional. Me interesa mucho que hablemos para escuchar también tu perspectiva de cómo ha sido el proceso con inversionistas institucionales. Pero lo que vemos es, hay proyectos de productivos forestales no maderables que son chiquitos y que todavía el modelo de negocio es muy incierto. Entonces lo más viable es el crédito de carbono y creo que es una manera de empezar a que los inversionistas empiecen a entender que los bosques tienen funciones ecosistémicas por las que el mercado tiene que empezar a pagar, porque también la realidad es que el cambio climático ya no es algo del futuro, ya está pasando, ya es un riesgo financiero, ya hay regulación que obliga a las compañías a compensar la huella de carbono. Entonces ya empieza a meterse el mundo de la conservación en la necesidad de los mercados y eso lo hace viable. Creo que es un punto de partida, pero falta muchísimo, muchísimo. Y la pregunta que haces es muy pertinente, pero no tengo una respuesta. Yo creo que entre todos lo tenemos que ir descifrando. Ms. Moran. How much more time do we have? Hay una pregunta online, luego retomamos 2 preguntas en las salas, es que hay tiempo todavía y dice. El fortalecimiento de capacidades para quienes están vinculados con la conservación es muy importante en temas de finanzas. Los panelistas y la CAF en particular ofrecen capacitación para profesionales de la conservación en tema de finanzas sostenibles. Bueno, sí, realmente nosotros como CAF hemos estado participando o somos signatarios de los principios de banca responsable, UNEP-FI. De hecho, estamos en el Steering Committee de UNEP-FI y hemos trabajado desde mucho tiempo. De manera particular, he estado coordinando ese trabajo de capacitación, pero dirigido básicamente hacia actores del sistema financiero. Hemos ayudado a que se actualicen cursos de SARAS online, de riesgos climáticos y cómo incorporar los temas de TCFD en todos los reportes, incluso actualizando los cursos a nivel global, no solo para la región. Obviamente la región ha tenido bastante acceso a esto y muchos cursos presenciales también a nivel nacional en donde realmente ha participado no solo instituciones financieras, sino reguladores, academia, ONGs, etcétera. Y eso va a seguir estando abierto. CAF tiene también un sistema de capacitación, algunos MOOCs, y hay uno que se va a venir de cambio climático. Probablemente hay otro de economía ambiental, pero dirigida como hacia el sector público, actores del sector público. Y en general, sí, tenemos recursos de asistencia técnica que van dirigidos al sector público, privado, en ocasiones también a ONGs y academia. Hemos trabajado con algunas universidades en varios de los países, ¿no? Particularmente, bueno, creo que hay bastantes cosas que hacer y hay una cantidad también de recursos que se manejan a nivel de los países o digamos, los países tienen como puntos focales algunos fondos, tienen también una cantidad de oportunidades en readiness, tanto en el GEF como el GCF, y esos fondos pueden estar dirigidos para esta clase de actividades que mencionaban en charlas anteriores, como ligar a la academia con medición de estándares o generar conocimiento u observatorios. Casi todos los fondos tienen como grant, recursos readiness que sirven para preparar estas capacidades y tal vez algo también de lo que mencionaba Laura en la pregunta anterior. Okay.
Hola. Hola, bueno, no es una pregunta, es un comentario, creo que adicional a lo que ya ha dicho Laura. For Lions hace más o menos lo que hace South Pole, pero For Lions es más pequeño. Y me pareció súper interesante lo que comentaba María y la colega del Banco del Pichincha, que este trabajo es totalmente de alianzas. Porque creo que ninguno es experto en todo, aplica para personas y para las entidades. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Y luego el colega de Sura lo mencionó, el tema de las aseguradoras, y más porque se está trabajando con temas de cambio climático que sin duda son actividades que tienen riesgo, pero yo creo que la clave no es necesariamente tener una aseguradora o la aseguradora de la aseguradora, sino ir un paso más allá. Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en Colombia en 3 zonas, pero una de ellas es el Caribe, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, resulta que en la isla de Providencia se hizo una inversión grande en hoteles pequeños y medianos, y se taló el manglar. Entonces, digamos, esta inversión se la hizo para poder dar medios de vida a esas personas. Pero ¿qué pasa con Yota? Básicamente la isla se destruyó. Entonces, ahora están en muchos problemas. Toda la infraestructura está perdida y bueno, hay mucho trabajo por hacer ahí. Pero ¿qué pasó en Santa Catalina? En Santa Catalina la situación es diferente. El manglar estaba conservado, pero no necesariamente conservar el manglar quiere decir que no se ponga lodge o infraestructura hotelera ahí, sino como veíamos en la exposición de CI ayer, trabajar con la producción de camarón, pero aprovechando el servicio ecosistémico que te da el manglar. Resulta que Santa Catalina no le pasó nada porque el manglar fue una barrera de contención para el huracán. Entonces, quería dar ese comentario creo que sin duda esto es un trabajo de alianzas y me alegro mucho que el comentario que hizo la colega del Banco del Pichincha, que ahora el banco tiene un equipo de profesionales que les está apoyando en esto, pero yo creo que a veces sí es importante trabajar con varias instituciones para prevenir todos estos riesgos que implican la financiación de estas actividades. Gracias. We're actually at time, so I think one more question. So maybe Joseph. Oh, here. Oh. Well. Ahí se escucha. Nada, muchas gracias por las exposiciones, muy interesante el tema. Yo trabajo en la Oficina de la Deuda Pública en el Ministerio de Hacienda y tenemos justamente experiencia un poco con lo que contaba María, ¿cierto? De estos instrumentos financieros verdes. Emitimos bonos verdes y hemos emitido el primer bono vinculado a la sostenibilidad soberano, que emite un soberano, lo que a nosotros nos hace mucho sentido y es parte ya como de nuestra estrategia de financiamiento finalmente. O sea, no es un hecho particular, no queremos que sea un hecho aislado como un hito, sino más bien queremos incorporarlo dentro de la operación habitual de la Oficina de la Deuda. Y tenía una pregunta para María, ya que están como evaluando este tipo de activos, ¿cierto? ¿Se habían visto algún beneficio económico, un greenium asociado? Efectivamente, justamente yo creo que hay como un diferenciador, yo creo, en este tipo de activos, que tiene que ver justamente con la calidad de la data, con los reportes que se generan. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes también en esa parte como de análisis? Sin duda trae muchos beneficios en el propósito de inversión sostenible y transparencia de la data de impacto, pero en términos de tasa no necesariamente, porque conviene a quienes lo emiten, porque es financiación más barata, lo que tú decías, se genera un incentivo para que se generen este tipo de proyectos a través de este tipo de instrumentos, entonces quien lo emite genera deuda más barata que le permite potenciar este tipo de proyectos, pero para el inversionista entonces eso se traduce en menor retorno, entonces no todos los inversionistas lo quieren. Entonces lo que estamos haciendo, el equipo de renta fija está haciendo todo un análisis de justo eso, de en dónde están más concentradas esas oportunidades atractivas desde el punto de vista de impacto más de tasa,
Y por el momento lo estamos incorporando en los portafolios de los inversionistas que por voluntad, por convicción, quieren canalizar capital más intencional a este tipo de instrumentos, pero no para todos, por lo que te digo, muchas veces se traduce en deuda más barata que beneficia al quien lo emite, pero para el inversionista es menor retorno. Además, que como ha crecido la emisión de bonos temáticos en la región significativamente, muchísimo, pero siguen siendo instrumentos ilíquidos. No es como el bono soberano a 20 años que ese sí se transa todos los días, todo el tiempo. Entonces está el tema de la liquidez adicionalmente al de la tasa. Thank you, Maria. So I think that brings us to the end of a fascinating session. Yeah, I think we scratched the surface, but to end, can just thank all the panelists very much for your participation, coming here today, and a round of applause for our panelists. Muchas gracias. Richard, me queda muy alto a mí. Tampoco tanto. Gracias. Muchas gracias, de verdad fue una sesión muy interesante. Como dice Richard, apenas estamos comenzando a entender estos esquemas de financiamiento público-privado para la conservación. Para terminar este taller me gustaría invitar a Consuelo Espinosa, coordinadora regional del programa de UICN para América del Sur, quien nos va a ayudar con las conclusiones de este evento. Connie. Muchas gracias y buenas tardes con todos y con todas. ¿Cómo están? Por ahí me dijeron falta aire. Entonces hemos aumentado un poquito el aire. Yo sé que es de altura también, han estado muchas horas aquí. Entonces, bueno, quería yo reflexionar con ustedes sobre algunas de las conclusiones que han sido posible la interacción de estos 3 días o 2 días y medio. Voy a tratar de hacer justicia porque han sido muchas. Entonces, después les voy a invitar porque me encantaría también escuchar si es que desde su lado hay alguna otra conclusión que a nosotros se nos ha escapado. Primero, teníamos una inicial reflexión de por qué este fondo es innovador. Y más allá del tema en sí, pensábamos en 3 razones. Esta iniciativa es una apuesta a la innovación para el financiamiento verde. Y sobre todo porque además de cumplir con todos los requisitos que los diferentes socios de la iniciativa nos han contado, también tenemos que alcanzar las exigencias del Fondo Verde del Clima, ¿no es cierto? Es decir, que estos proyectos o los proyectos que se financian a través de la iniciativa tienen que atender el cambio climático, inevitablemente. Iba a decir una palabra bien quiteña, pero mejor uso el inevitablemente y los quiteños me entenderán cuál podría haber sido esa palabra. También articula actores de diferentes niveles y sectores para escalar iniciativas climáticas y además crear este ambiente de inversión atractiva, que también es un reto. El tercer punto que rescatamos es que es un fondo global que permite capitalizar sobre las experiencias innovadoras a nivel regional. Y este espacio es para América Latina y el Caribe y en las otras regiones que les habíamos contado, en las que estamos trabajando también se fomentarán este tipo de interacciones. Pasando ya un poco a las conclusiones, quisimos hacer una evaluación de los objetivos que inicialmente nos planteamos para este taller. El primer objetivo era tener un entendimiento común sobre la iniciativa subnacional de financiamiento climático. Entonces la pregunta es, ¿pudimos lograr ese objetivo? Y creemos que relativamente sí. Porque durante el taller hemos conversado sobre el alcance de esta iniciativa, cuáles son los procesos de postulación, cuáles son los criterios de elegibilidad y la selección de los proyectos. Todavía quedan algunas dudas, ¿verdad?
pero creo que hemos dado un fuerte o un buen paso en ese sentido. Lo que sí quedó claro, pensamos que quedó claro, o el mensaje quedó claro, que el fondo es uno de inversión, lo cual significa que los proyectos son evaluados, son priorizados y financiados con base en criterios de inversión. Por ejemplo, se analiza el retorno a la inversión, pero también los impactos y sobre todo el nivel de riesgo. Entonces, es una inversión que sí busca que se generen impactos y sí se busca hacer un manejo o una gestión de los riesgos. Con respecto al tema de monitoreo de los impactos, se aclaró el marco de evaluación tanto a nivel de fondo como a nivel de proyectos bancables. Se habló de las herramientas del Gold Standard para la medición de los beneficios climáticos, ambientales y sociales para los diferentes sectores. Y también se mencionó una herramienta que es el SDG Tool para los demás indicadores que se financian a través de la inversión y el programa de asistencia técnica. Especialmente el primer día, el segundo día, sobre todo, perdón, el segundo día vimos cuáles son algunos ejemplos de estos proyectos que están en pipeline o que están siendo analizados en la región. También vimos otros ejemplos de proyectos de soluciones basadas en naturaleza, proyectos de gestión de residuos, de energía, acuicultura, turismo, entre otros. Se compartieron también experiencias en instrumentos financieros para inversiones sostenibles y cómo asegurar su impacto junto con otras entidades financieras en la región. Una cosa que particularmente para la UICN fue importante es hablar sobre el tema de la asistencia técnica. Aclaramos o mencionamos que si bien es financiado vía grant, o sea, nosotros recibimos ese financiamiento vía grant y atendemos esas necesidades, la intención de esta asistencia técnica es para que los proyectos puedan tener mejor calidad, puedan minimizar los riesgos de un proyecto de desarrollo también. Esta asistencia técnica es implementada a través de 3 vías, por así decirlo. La primera, actividades de fortalecimiento de capacidades, que era parte del objetivo de este taller. La segunda son apoyo en estudios de factibilidad. Y la tercera, en evaluaciones de impacto ambiental y social. Esto significa que todos los proyectos sometidos a consideración deben tener un caso de negocios, tienen que mostrar el retorno de impacto como lo había mencionado antes, pero además tiene un enfoque muy grande en el tema de minimización de los riesgos sociales y ambientales o maximización de los beneficios. El haber conocido, otro tema que pensamos que es importante, el haber conocido de cara a los responsables de cada uno de los socios que ustedes ya nos han visto a lo largo de estos 2 días y medio, puede facilitar mucho más los contactos y las interacciones. Y de esta manera poder facilitar el responder a dudas perdón, y preguntas que ustedes puedan tener. Sobre el objetivo de fortalecimiento de capacidades, reflexionamos muchísimo de que sabemos que esta es una iniciativa que está todavía en construcción o en marcha. Sin embargo, los aportes recibidos son útiles porque tenemos o nos dan luces para afinar, por ejemplo, las necesidades de asistencia técnica y creación de capacidades, sobre todo en el diseño de proyectos, más allá de la integralidad con impactos positivos en el clima, las personas y la naturaleza, para cada uno de los sectores prioritarios de la iniciativa. A través de la presentación de las experiencias, esperamos que esto haya permitido entender lo que se quiere de un proyecto dentro de la iniciativa o de un proyecto bancable dentro de esta iniciativa. Y también lo que los inversionistas buscan de estos proyectos de infraestructura verde resiliente al clima. Durante el taller también quedó latente la preocupación de los costos y la complejidad para la recolección de datos o de información en los proyectos de inversión para la aplicación del estándar, por ejemplo, el Gold Standard, y la medición de los impactos. Gold Standard está trabajando en la simplificación de metodologías de medición de carbono para poder usar en los fondos de inversión y minimizar de esta manera la recolección de datos. Es decir, hay esfuerzos encaminados para atender esta preocupación. También se pidió y recolectamos más fortalecimiento de capacidades para entender la medición del impacto, cómo se puede lograr o medir este impacto de mejor manera y la necesidad de dedicar al desarrollo de formatos o fue un llamado para que desarrollemos estos formatos, estas herramientas o estas guías para facilitar el mejoramiento o el entendimiento de los requerimientos a los que los proyectos deben responder.
Sobre las condiciones habilitantes para las finanzas verdes, quedó muy claro el mensaje o la necesidad de alineamiento entre las inversiones que se estarían canalizando o apoyando o analizando con aquellas prioridades de los gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales. Se menciona también que sería muy importante seguir trabajando en aquellos esquemas legales e institucionales que promueven las alianzas público-privadas. También se reflexionó que al inicio de las propuestas desde el sector privado hay una necesidad de comunicación con las entidades correspondientes, tanto nacionales como subnacionales, para, entre otras cosas, no solo alinear estas prioridades que ya lo mencioné, sino también conocer los marcos legales y regulatorios y explorar cuáles podrían ser algunos mecanismos mixtos de financiamiento. Esto también implica crear, o el trabajo también implica poder incidir en mejorar estos marcos existentes que en algunas ocasiones estarían limitando la inversión privada. Hay un interés e involucramiento mostrado por parte de los gobiernos subnacionales, que lo vimos muy fuerte también en este taller. Y este es un llamado a fortalecer las capacidades de estos gobiernos subnacionales en la gestión de sus territorios hacia la infraestructura verde. Para ello también hay que reconocer que estos gobiernos tienen necesidades regulatorias y por lo tanto la pertinencia del programa, de la iniciativa como esta para poder acompañarlos en este fortalecimiento. El taller evidenció el interés de usar vehículos de financiamiento mixtos, o lo que llamamos el blended finance, para atender estos vacíos de cada sector. Por ejemplo, ayer se mencionó el tema de la acuicultura. Invitamos a las entidades financieras interesadas en esta modalidad a que nos contacten para poder sumar esfuerzos. Si bien ya mencioné algunas de las necesidades, quisimos rescatar 3. Fue evidente el interés que hay de diferentes actores para desarrollar los proyectos, pero notamos que todavía hay un fuerte vacío de cómo empezar y por dónde empezar a diseñar estos proyectos. Hay una necesidad del alineamiento con prioridades nacionales y subnacionales, que ya lo mencioné, y una necesidad que se convierte en una recomendación que salió también, no me acuerdo si fue el día 2 o el primer día, a romper la barrera del miedo. Entonces, hay mucho, se decía que en inglés somos shy, ¿no es cierto? Que los desarrolladores de proyectos tienen esta timidez en presentar proyectos. Entonces, la propuesta es a que no hay esta timidez y que presenten a través, ya sea de la página web o directamente a los socios de estas propuestas para ir trabajando con ellos de la mano. Sobre las recomendaciones, está reforzar esta comunicación entre los actores involucrados en el diseño de las iniciativas con los socios encargados de la asistencia técnica de la iniciativa, que en este caso son UICN, ARC20 y Gold Standard. Este mecanismo permite a los actores, presentar unas ideas de proyecto antes de desarrollar el proyecto, o sea, un concept antes de desarrollar el proyecto y poder acompañarlos en este proceso mientras el proyecto va madurando. Existe la necesidad de reforzar capacidades en el sector público, en las NDAs, pero también en los gobiernos locales, sobre todo en terminologías o aspectos relacionados con las finanzas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un equity y la deuda? ¿Qué son las garantías, entre otros? O cómo una infraestructura pública puede ser estructurada financieramente. También se mencionó sobre la necesidad o importancia de recolectar información científica para incorporar la naturaleza en la implementación de políticas. Y se menciona que en el futuro sería importante estrechar los vínculos con entidades financieras nacionales y regionales para incentivar las inversiones privadas sostenibles. Recogimos también 4 retos pensando en el camino futuro a recorrer. Y la primera es compatibilizar la rentabilidad de inversiones con los beneficios sociales y ambientales en los territorios para los medios de vida. Esto tiene que ver con la viabilidad de los aspectos legales, normativos, mecanismos financieros y la sostenibilidad de las condiciones habilitantes a largo plazo. Un segundo reto es involucrar y alinear los proyectos con las prioridades de los gobiernos subnacionales y nacionales, que lo he mencionado al menos 3 veces en esta intervención.
A sabiendas que estos fondos alimentados por la iniciativa fue aprobado nuevamente por el Fondo Verde con cartas de no objeción de los países beneficiarios. Hay un tema de temporalidad que es importante. Queda claro que el tiempo requerido para la maduración en el diseño de un proyecto de inversión y su implementación requiere tiempo, perdón la redundancia, y va a requerir que quienes somos los socios de esta iniciativa hagamos seguimiento y actualización con los gobiernos nacionales y locales cuando haya cambios en estos. Ya nos hemos enfrentado a situaciones cuando llegan gobiernos, hay un cambio de gobierno nacional o local y los gobiernos no están actualizados sobre los procesos detrás de la iniciativa o que acompañaron la iniciativa o las decisiones que se han tomado sobre algunos proyectos. Y finalmente, establecer acciones conjuntas con los bancos nacionales y de desarrollo, bancos comerciales y regionales para poder lograr el financiamiento necesario. Con esto quisiera terminar. Ha sido un enorme placer tenerlos aquí en estos 2 días y medio. Hemos contado con la participación de representantes de Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, El Salvador, Panamá y Uruguay, pero también hemos contado con la participación y sobre todo el intercambio de experiencias de representantes de países que no son beneficiarios del fondo, pero nos han acompañado también. Este es el caso de Colombia, Perú y Trinidad y Tobago. Quisiera agradecer, no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero los dueños de casa, agradecer al Ministerio de Ambiente, de Agua y Transición Ecológica, quienes han sido coanfitriones de este evento. Y también nuevamente por el tiempo, por el viaje, por el tiempo que han tomado para viajar hasta el Ecuador, hasta Quito. Y quisiera agradecer también al equipo logístico que estuvo a cargo de que cada uno de ustedes que tuvieron que viajar, subirse en un avión y llegar a salvo, lo hicieran, especialmente a María Laura Piñeiros, quien ha hecho un trabajo exhaustivo para que ustedes y todos nosotros podamos estar aquí el día de hoy. Así que un aplauso para él. Por supuesto, también reconocer al equipo de la UICN, de la Oficina Regional que nos han acompañado y están sentados allá, atrás. Al equipo de traductores que han tenido el fuerte reto de lidiar con todos los acentos en los diferentes idiomas, agradecerles mucho por eso. Y el equipo de Biológicas Soluciones que también nos ha apoyado en todos los aspectos logísticos. Y también, por supuesto, al equipo de sonido y al equipo que estuvo apoyándonos en que tuviéramos la transmisión online para que nos acompañaran también en esta forma virtual y presencial. Y nuevamente a cada uno de ustedes por su tiempo, por la energía, por sus preguntas y si es que alguien quisiera aportar algo más en estos últimos minutos, con gusto podemos pasar el micrófono. Y si es que no, pues cerramos y nos vamos a un almuerzo con los últimos mensajes logísticos de parte de Malala. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna reflexión que nos hayamos olvidado? Y si no, vamos a lo logístico. No, sí, pues el último mensaje logístico, nos espera el último almuerzo de este taller nuevamente en el Salón Luxemburgo. Creo que terminamos un poquitín antes, la barra va a estar servida desde las 12:30 y después de eso pues nada más. Queremos agradecer de manera especial a Sura, compañía aseguradora, porque ellos fueron patrocinadores de este evento y nos han permitido también entregarles un taller como se merecen. Nuevamente, gracias por su tiempo, por haber estado aquí, por todos sus aportes y nos esperamos en el último almuerzo y muchas gracias.